amén. Agarre su Biblia, vamos a entrar al estudio número 42 del libro de los Hechos. Ya llevamos 42 estudios, wow, amén. ¿Cuántos estudios habrá venido usted? Quizás 5, 10, 15, los 42, 20. Pero nos queda mucho camino por recorrer, amén. Así que está bueno que se sume. Y como yo le decía el otro día, nosotros hacemos un estudio sistemático de la Biblia, amén. Y este estudio sistemático es hasta que yo no termine el libro de los Hechos, no voy a predicar otra cosa. Únicamente que sea en casos excepcionales donde hacemos algún estudio, pero no vamos a cambiar el mensaje. Lo que Dios nos hable, lo vamos a recibir, sea bueno, sea malo, nos guste o no nos guste, es la palabra de Dios, amén. Y nosotros tenemos que conocer toda la palabra, porque cuando nosotros conocemos toda la palabra, dice que nosotros miramos a través de la Biblia el rostro de Dios. Nosotros le conocemos a través de las Escrituras. Entonces, cuando uno estudia la palabra, por eso dice la palabra que Jesús decía que nosotros debemos meditar en las Escrituras, debemos escudriñar las Escrituras. Eso es meterse adentro para poder ver a Dios reflejado a través de todo esto que está haciendo. Por eso la Biblia es tan importante, amén. Y siempre el diablo de alguna manera u otra quiere como de alguna forma separarnos de la Biblia. Que leamos poco, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, el trabajo, no tengo tiempo, los chicos, pero tenemos que dedicarle un tiempo a las Escrituras. Bajamos un poquito la melodía. A veces le prestamos mucha atención a la tele, al celular y a la palabra de Dios poco, y tenemos que invertirle tiempo a la palabra de Dios. Bien, ¿se acuerdan que la última vez, la semana pasada, estamos viendo en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, y cómo el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, él llega a ese lugar? Lo voy a involucrar o lo voy a posicionar en el pasaje. Y Pablo, acuérdense que ya Juan Marcos se fue, los abandonó, amén, porque no soportó la prueba de la misión, y quedó Pablo y Bernabé. Y en ese viaje Pablo y Bernabé entran a la sinagoga, predican, algo empieza a suceder. Aquellos prosélitos que eran los que se convertían al judaísmo, eran los gentiles que se convertían al judaísmo, y en ese momento, estando ahí, lo invitan a predicar a la siguiente semana, y va casi toda la ciudad, y los judíos se ponen celosos de lo que estaba ocurriendo, y en ese momento se levanta un revuelo en ese lugar y empiezan a pasar cosas. Y vamos a leer desde donde habíamos dejado, capítulo 13, versículo 48, y dice: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué glorificaban? ¿O glorificaban a los hombres? La palabra. Ya lo vamos a ver la semana siguiente, porque justamente hoy, como el domingo, viene este pastor invitado, pero la semana que viene vamos a hablar de la idolatría a los hombres. ¿Y por qué eso? Porque después de esto, lo que ocurre, sucede una situación donde la gente empieza a idolatrar a los hombres, y Pablo y Bernabé se tiran sobre la gente y le dicen: ¿qué están haciendo si somos hombres igual que ustedes? Entonces es bueno esto, ¿por qué? Porque una persona nacida de nuevo, una persona que sabe que Dios lo trajo, que ama a Dios, esa persona glorifica la palabra de Dios. No glorifica al que trae el mensaje, sino glorifica a Dios que envía al mensajero. ¿Se entiende? Amén. Nosotros tenemos que glorificar la palabra de Dios y darle gracias al Señor. Y dice: glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados de antemano.
Diga conmigo, de antemano, Dios ya sabe. Amén. Las cosas que nos pasan a Dios no lo sorprenden. No es que Dios dice, uy, está pasando esto y ahora ¿qué hacemos? Y llama al Espíritu Santo y hacen una comitiva ahí con Jesús y dicen, y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ay, no sé cómo resolvemos este problema. No, Dios ya sabe. Amén. Por eso a veces Dios sopla de un lado, sopla del otro, para ir empujándonos a donde Él quiere que estemos. Sea un problema, sea una bendición, pero dice la palabra que todo nos ayuda, ¿para qué? Para bien. Amén. Y nosotros en este camino vamos a tener que aprender a conocer su palabra, a escuchar a Dios a través de su palabra. Amén, iglesia. Por eso dice que el pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando la gente no conoce, la gente puede ser guiada por otras cosas que no sea por la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que de antemano el Señor los había ordenado para vida eterna. Podemos ver cómo el Señor, amén, había anticipado los que iban a ser salvos, los que se iban a salvar. Ya Dios sabía lo que iba a suceder. Pero mira lo que pasa siguiente. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor tiene que ir creciendo, iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Estamos aquí para qué? Para que la palabra del Señor que vaya haciendo, vaya corriendo, amén. Que usted pueda compartir con otros la palabra de Dios. Usted tiene que ser ¿qué? Un mensajero, ¿se acuerda? Ser testigos de las cosas de Dios. Nosotros poder ser testigos, ser mensajeros de las cosas de Dios, eso es hermoso. Amén, iglesia. Y fíjate una cosa, versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después de la lucha, de la persecución, ¿cómo seguían los discípulos? Llenos de gozo. ¿Cómo tenemos que estar? Gozosos, amén. Hay lucha, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos. No hay lucha, tenemos que estar gozosos. Ahora dice que los judíos aquí, ellos no se quedaron tranquilos con contradecir el mensaje de Dios, sino que lo que hicieron fue asociarse con personas de poder en la ciudad de Antioquía, y lo que hicieron fue sacar a Pablo y Bernabé con la fuerza pública de la ciudad. Porque lo que querían hacer es que la gente no escuche la verdad. Lo que el diablo va a hacer siempre es oponerse a la verdad. Siempre el diablo va a estar obrando y trabajando para conducir nuestra vida a la destrucción. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el plan, amén. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados de la mano del Señor. Pero dice que ellos, a pesar de esto, de la expulsión, ellos estaban gozosos. Y dice que se sacudieron el polvo de su zapato contra esta gente. ¿Qué significaba eso? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 10. Busque Mateo capítulo 10. Cuando el Señor envía a sus 12, sacamos un poquito, está haciendo un poco de eco, quizás un poquito de retorno, bajamos un poquito. Y vemos que la misión de los 12, el Señor los envía a predicar a los 12, y mire lo que pasa. Mateo capítulo 10, versículo 14. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras. ¿Hola?
salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo contra la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuántas veces le pasó a usted que quiso predicar y no lo quisieron escuchar? Amén. ¿A cuántos le pasó eso? A muchos, ¿o no? A todos nos pasa eso, de que muchas veces predicamos y la gente, a mí, hermano, con tantos años predicando la palabra, ¿sabe las veces que me cerraron la puerta? ¿Sabe las veces que me echaron? ¿Sabe las veces que me dijeron, vete, no te queremos escuchar? Pero la palabra de Dios dice que hay de aquellos que hacen eso. Porque el Señor les dijo a sus discípulos, ustedes vayan y prediquen. Y esas personas que no los quieran escuchar tendrán un problema, no con ustedes, sino con el Dios que los envió. ¿Me entiende? ¿Sabe? Muchas veces a mí me pasan cosas y muchas veces Dios me dice, yo te envié, me dice Dios, a la ciudad de La Plata. Entonces a veces me pasan cosas, suceden cosas y uno se queda así como, ay Señor, y Dios me dice, yo te envié, yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar. Y así fui, y así fue que en todos estos años he podido ver el respaldo de Dios. El respaldo de Dios en la iglesia. Lo hemos visto, cómo siempre Dios ha salido adelante, las cosas de Dios salieron adelante. Con Dios, cuando Dios está contigo, dice la palabra, cuando yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Amén. Podrá levantarse lucha, persecución, guerra, pero triunfamos, en Dios triunfamos, amén. Ahora fíjate que ellos hicieron lo mismo. Ellos se sacudieron el polvo de sus pies, diciéndole a esta gente, dándole la señal de que ellos estaban rechazando el evangelio de Jesús. Esta gente estaba rechazando la palabra de Dios. Muchas veces la gente a veces viene a la iglesia y dice, ay, este mensaje que predica el pastor es tan pesado, me quiero ir. Por eso dice en Hebreos, cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque es peligroso, mi hermano, porque es la palabra de Dios, amén. Esto no es palabra de hombre, estamos leyendo la Biblia, amén. Y mire lo que pasó. Y dice que los expulsaron y se fueron de ahí llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 7. Ese es el mensaje de hoy. Y aconteció que en Iconio, que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba como, ¿cómo estaba? Dígalo bien fuerte. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a todas las regiones circunvecinas, y allí predicaban el evangelio. Ahora fíjate que la metodología del enemigo siempre es la misma. Al servir a Dios siempre hay ¿qué? Oposición. No existe, amén, oposición cuando servimos a Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo. Estamos en terrenos enemigos. Usted es un enemigo de las tinieblas. Desde el momento en que usted fue comprado
por la sangre preciosa de Jesús, el diablo te tiene entre ceja y ceja. Él sabe que no puede arrebatar tu alma porque tu alma ya le pertenece a Dios, pero lo que el diablo sí puede hacer es apartarte del camino, destruirte para enfriarte y que no sigas los planes de Dios. Eso sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tu corazón entra en amargura, cuando tu corazón se seca, cuando tu corazón se carga de preocupación, cuando tu corazón empieza a ocuparse de cosas que Dios no quiere que te ocupes. Dios no nos llamó a eso, hermano. Por eso a veces dentro de una iglesia hay discusiones. Y Pablo le dice a Timoteo, no discutan, porque Dios no nos llamó a eso. ¿O nos llamó a eso Dios? No. Dios nos llamó a estar ¿qué? Unidos con el vínculo de ¿qué? De la paz. Procuren la paz, procuren estar unidos, porque ese es el deseo de Dios. Ahora fíjate en el versículo 1 del capítulo 14, y aconteció que en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creció una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ese día, cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad, entran a la sinagoga, predican en la ciudad y dice que fue tal el mensaje, fue tan convincente el mensaje, que quebró muchos corazones duros que Dios de antemano ya había preparado, lo vimos anteriormente. Y dice que se convirtieron judíos y griegos. Los griegos eran los gentiles. Se convirtieron. Y sabe, hermano, eso hay fiesta en el cielo. ¡Wow! Se convirtieron los pecadores a la gracia de Dios y estaban ahí y estaban contentos. Yo me imagino a los apóstoles estar felices por la conversión de todos esos que estaban ahí. Pero mire lo que empieza a suceder. Siempre que vemos el evangelio, vemos confrontación. Yo puse aquí, el evangelio siempre viene pegado la persecución. Siempre. Siempre que uno intenta hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado, pastor, me quiero poner las pilas, y ahora que me quiero poner las pilas, ¡pum! El diablo me trae problemas. Estoy orando y de repente hay conflicto en mi vida, económico, en mi casa, en mi matrimonio, mis hijos. Ahora fíjate, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que tú te desanimes, que tú digas, son todos iguales, todas las iglesias lo mismo, me voy a mi casa, me quedo ahí sentado, empacado, así con los brazos cruzados, y ahí me quedo. Y el diablo dice, sí, eso, está bien ahí, estás bien ahí, mira qué bien que está. No, si vas a la iglesia te van a atacar, vas a tener problemas, va a haber discusiones, los hermanos te van a mirar mal, no, quédate. Y el diablo empieza a ganar su batalla. Porque mientras más te tenga lejos de Dios, tú más te enfrías. Y mientras más te enfrías, más te mueres espiritualmente. Ya tu vida, hermano, tú ya no quieres hablar de Dios, tú ya no quieres alabarle, hermano, tú no quieres venir a la iglesia a darle la gloria a Dios. Mira, hermano, ¿sabe para qué nosotros estamos aquí en la iglesia? Para aprender y para alabarle a Dios. Si tú no vienes a la iglesia y dices, me quedo en mi casa, el diablo logró eso, que no le alabes más a Dios. No, me quedo en mi casa, no, porque la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, que los hermanos juntos en armonía alaben a Dios. El diablo no quiere que estemos aquí. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esto es darle la gloria a Dios. Estamos en medio de un mundo donde, ¿qué estará pasando afuera en este momento? Droga, narcotráfico, prostitución, delincuencia, idolatría, brujería, tarot. Pero en medio de una ciudad pagana hay un grupo de escogidos, valientes, que están en un lugar adorando
al Dios de toda gloria. Dice la palabra, ustedes son ¿qué? La luz. Amén. En una ciudad que está a oscuras, si ustedes pudieran ver desde el cielo lo que se ve en la vida de cada cristiano, es un foquito prendido en medio de una oscuridad. Estamos acá y somos la luz de Cristo. Ya Cristo no camina entre los hombres, entre la tierra. ¿Quiénes son los que caminan? La iglesia. Por eso el diablo se levanta tanto contra ¿qué? Contra la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia ¿qué es? Es la novia. Es la novia de Jesús. Si tú no le puedes hacer algo al novio, vas a intentar hacerle algo a la novia. ¿Me entiende? Así funciona. Y el diablo de todas maneras, él quiere ¿qué? Detener a la novia. Por eso que la iglesia, si no es de Dios, va a ser detenida. Si no es de Dios, se va a morir. Si no es de Dios, no va a avanzar, no va a perseverar. Pero si es de Dios, nadie puede destruir la iglesia de Dios. Nadie. ¿Sabe cuántas veces quisieron destruir la iglesia, hermano? Muchas. En 15 años, muchas. ¿Cuántas veces más la van a querer destruir? Muchas más. Pero ¿sabe lo que nos tenemos que aferrar? Que si esta iglesia es de Dios, acá estamos. Seguiremos adelante. Amén. Seguiremos haciendo ¿qué? Ay, no, lo que pasa es que queremos aparentar en la ciudad y ser una iglesia. No. La función de la iglesia es estar acá orando y alabando a Dios. Nosotros estamos en este lugar intercediendo para que el Padre libere a aquellas almas oprimidas que están en esta ciudad y puedan ser libres y puedan venir a esta iglesia o a otra iglesia, pero ser salvos para la gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Eso es. No estamos aquí a ver si el otro es más lindo, la otra iglesia es más linda, más fea, tiene menos gente, menos alma o más almas, o predican mejor, predican peor. No, estamos aquí para hacer luz, mi hermano. No estamos aquí por nosotros. Estamos aquí porque queremos alabar el nombre del Señor. Pero fíjate lo que pasó. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice que había un grupo que no creyeron. No creyeron en lo que se estaba predicando. No creyeron en el mensaje de Pablo, de Bernabé. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Quién estaba predicando en ese momento? ¿Quién era el que estaba predicando? Pablo. ¿Cuántos no creerían en el mensaje de Pablo? Todos creeríamos. Decimos, ¿a quién no le gustaría tener a Pablo en este momento aquí predicando? ¡Wow! Gloria a Dios, uno de los apóstoles más importantes. Pero cuando él predicaba, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. El favor de Dios estaba con él, la gracia de Dios estaba con él, Dios estaba con él, pero hubo gente que no creyó. ¿Te das cuenta? Jesús predicó Dios. Dios predicó. ¿Y creyeron? Algunos no creyeron. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y uno dice, ¿por qué no creyeron? ¿Sabe por qué? Porque estaba predestinado que algunos no iban a creer, porque no quieren creer. Entonces fíjate algo. Este grupo que no creyó, ¿qué hicieron? Influenciaron. Y esto es lo que quiero hablar, de influencia. Es lo que dice la palabra. Dice que influenciaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los cristianos. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a influenciar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Y se lo voy a explicar muy simple. El corazón del hombre, de todos los seres humanos, es fácilmente influenciable. Pastor, ¿usted no es influenciable? Todos
somos influenciables. Todos nosotros somos influenciables. Si el diablo, que es tan astuto, sabe hacer bien su trabajo, él te puede influenciar. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una marca del diablo en nuestro cuerpo, el pecado. Entonces nuestro cuerpo, por eso dice la palabra en Gálatas 5:17 que combaten entre sí. Combaten entre sí. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer una cosa y el espíritu quiere hacer otra. Hoy quizás usted se quería quedar en su casa, pero el espíritu, ¿qué quiere hacer? Venía a la iglesia. Su carne quiere dormir, el espíritu quiere orar. Su carne quiere comer, su espíritu quiere ayunar. ¿Amén? ¿O no? ¿No les pasa? ¿Cuánto nos pasa? ¿Cuánto nos cuesta ayunar o no? Muchas veces yo mismo estoy ayunando y estoy, hermano, a veces me pasa que me pongo a ayunar y a la media hora ya tengo hambre. Si no estaría ayunando no tendría hambre. Quizás digo, pero si cuando no ayuno no tengo hambre. Pero ahora que me puse a ayunar ya enseguida el cuerpo dice, ay, quiero chipá. Enseguida. ¿Se da cuenta? Que nuestro cuerpo, amén, cómo nos combate constantemente contra Dios. Entonces somos fácilmente influenciables porque el corazón del hombre está siempre arraigado a lo negativo y no a lo positivo. Nosotros solemos mirar el pecado ajeno, pero no nuestro pecado. Solemos criticar siempre al otro, pero nunca hacer una autocrítica. Solemos siempre ver lo malo de la gente, pero no lo bueno. Los defectos, pero no las virtudes. Siempre que vemos a alguien, estamos viendo a ver de qué manera tiene algún defecto. A ver, le voy a mirar acá a Leonardo. A ver, ¿de qué manera Leonardo? Uy, tiene una oreja más grande, una oreja más chica. Mira, cómo se viste, mira la cara, mira cómo habla. Y enseguida no estoy predispuesto a ver lo bueno. Mi disposición, por eso cuando vemos a alguien en la calle y vemos que tiene gorrita o algo, este me va a robar, este medio, ya enseguida estamos influenciados todo el tiempo, ¿o no? Este te va a engañar, este te va a estafar. ¿Y qué sabes? Pero nosotros ya estamos tan temerosos de eso que todo el tiempo estamos viendo lo malo de la otra persona, lo que la otra persona tiene que cambiar, porque somos fácilmente movidos constantemente a lo malo. Y fíjate algo, nosotros podemos tener una opinión de alguien neutral o buena. Yo pienso, vamos a usar ¿te molesta que te usemos? No, como ejemplo. Vamos a usar a Leonardo. Yo tengo una opinión buena de él, no lo conozco, pero tengo una opinión buena, un hermano que viene a la iglesia, neutral, buena. Pero si mañana viene alguien y me dice, tengo algo que contarte de Leonardo, ¿qué me quieres contar? Leonardo es el peor estafador de la ciudad de La Plata. Estafa a las abuelitas que cobran su jubilación y les saca todo su dinero. Al domingo siguiente vengo a la reunión y lo miro. Ya lo tengo entre ceja y ceja. ¿Sabés que a mí me parecía? Pero si antes no te parecía nada. Si antes era tu amigo, si antes lo querías, ¿por qué ahora? Yo le veía carita, que tenía cara de chanta y que quería hacer algo medio raro. ¿Se da cuenta? Fácilmente somos influenciables. Fácilmente somos influenciables. Yo digo, wow, qué increíble. Que enseguida unas pocas palabras puedan cambiar mi opinión. Pero cuando leo la Biblia no me cambia. Pero el chismerío me cambia. Por eso que los judíos, con un solo poquito grupo de desconformes, ya hicieron ¿qué? Generaron ¿qué? ¿Qué generaron? Generaron descontento en la gente. Y yo pensaba y digo, ¿cómo es esto posible?
¿Cómo es posible que la gente enseguida pueda cambiar de opinión? Enseguida eras el mejor y ahora sos el peor. ¿No le pasó eso alguna vez? Justamente me contaba hace un rato Nati, no sé dónde está Nati allá. Me contaba Nati de una persona y me decía, no, yo al principio no me la bancaba, pero después nos hicimos reamiga. Así somos. Y también somos de que podemos ser amigos y enseguida ser enemigos. Pasamos del amor al odio en un simple paso. ¿Pasan los matrimonios o no? Se van al altar y dicen, prometo amarte hasta la muerte, serte fiel y vivir toda la vida para ti. A los pocos tiempos, te odio, quiero verte muerto, que te coman los gusanos. Y vos decís, pero ¿para ahí dónde estaba el amor? ¿Qué pasó? Enseguida cambiamos. Porque somos así, somos cambiantes. Porque somos emocionales todo el tiempo. Nuestras emociones controlan nuestra vida y Dios no quiere que seamos controlados por las emociones. Que seamos controlados ¿por qué? Por la palabra. No por las emociones. Yo no me tengo que llevar por lo que la gente dice, yo me tengo que llevar por lo que la Biblia dice. Yo me tengo que llevar por lo que yo vi, por lo que yo sé. Porque a veces, te puedo decir algo, siempre existe el teléfono descompuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo. Como yo les contaba de este camionero celoso una vez, él era re celoso y no se quería ir de su casa, era como un Kevin. No quería dejar a la esposa sola. Y dice que un día que se fue y dijo, voy a volver para escuchar a ver qué está diciendo. Y entonces se puso a escuchar detrás de la puerta y decía, ay, amor mío. Entonces el camionero dijo, la mato. Fue a agarrar un palo del camión y entró y pateó la puerta, rompió la puerta, todo. Y cuando entró, descubrió que la esposa estaba con una foto de él y le decía, te extraño, amor. Él necesitaba ganarse un Oscar por la película que se había hecho en la cabeza. Así somos, hermano. Cuando alguien no nos saluda, cuando alguien nos pasa por alto, yo enseguida, debe tener algo conmigo, sí, me odia. Y así somos. Y el diablo nos lleva de un lado para el otro. Por eso esta gente enseguida había cambiado su opinión. Y había gente que quizás opinaba bien, había gente que era neutral, pero enseguida le pusieron un pensamiento negativo. Y con un solo poquito podemos contaminar mucho, y eso es peligroso. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Montado arriba de un pollino, ¿sí? Un pastor dice una vez, lo que pasa que en esa época los pollinos eran pollos grandes, decía. No, un pollino era un pony, un burro. Y Jesús entró montado arriba de un burro. Y cuando entró, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pasó? La gente ponía sus túnicas, sus mantos, todos agarraban hojas de palmera y era como simbolizando cuando entra un rey después de venir de la guerra y de triunfar. Y toda la gente que hacía lo alababa y todos daban júbilo de Jesús. A la semana siguiente lo estaban crucificando. Y la gente estaba diciendo, crucifícanle. Esa misma gente que había dicho, alabado sea Jesús, a los pocos días estaban crucificándole. Engañoso es el corazón del hombre, hermano. Engañoso. Yo antes era muy engañable todo el tiempo, pero maduré. Y no me llevo por lo que me digan, yo me llevo por lo que Dios me dice, por su palabra. Intento de buscar dirección en Dios y no ser emocionalmente cambiante. Usted sabe que en un barco hay un gran depósito de agua para cuando hacen grandes viajes. Y tienen grandes... Mi papá trabajaba en un barco y muchas veces nosotros veíamos los piletones que tenían cuando éramos chicos.
Y los barcos tienen grandes tanques donde reservan el agua potable para poder consumir en ese viaje. ¿Usted sabe con cuánto se contamina un tanque de agua de un barco para toda una tripulación? Con un pequeño vaso de aceite contaminas todo el agua. Pues decís, ¿cómo puede ser que un poquito de aceite así contamine miles y miles y miles y miles de litros de agua? Por eso dicen a veces que algo tan pequeño puede hacer grandes destrozos, amén. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, amén. Y nosotros pudimos ver que aquí esta gente fue contaminada. Por eso que muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios ablanda a unos y endurece a otros. Por ahí alguien subió, no sé quién fue el que subió, que puso la misma agua hirviendo que... Allá Ricky, muy bueno Ricky. La misma agua hirviendo que hablando una papa, ¿cómo era? Endurece un huevo. Es la misma agua. A uno ablanda y a otro endurece. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios y a veces nos ablandamos y a veces nos endurece. ¿Cuándo nos endurece? ¿Cuándo nos endurece? Cuando la palabra me toca. Cuando yo veo, mirá, le están tirando palos a fulano. Porque por ahí muchas veces se dijo de mí que yo uso el altar para tirar palos. Claro que sí, mi hermano. Claro que uso el altar para tirar palos. Es para eso. Eso hacen los pastores. Nosotros vemos la problemática de la iglesia y tenemos que usar el altar con las cosas de Dios para intentar de corregir. Imagínense, yo dentro de mi iglesia, que yo pastoreo, hay un par de hermanos que se dedican a robar. Y yo voy a hablar de la primavera. No, voy a hablar del ladrón. Voy a decir, la Biblia dice, no robéis más y trabajad. Ay, pastor, ¿usted está usando la palabra en contra mía? Sí, exactamente. ¿O usted cree que cuando Pablo mandaba una carta a la iglesia de Corintios no le tiraba palos? Yo sé que entre ustedes hay disensiones, divisiones, pleitos, conflictos. ¿Qué no tiraba palos? No te tiraba palos, te tiraba un tronco, un árbol entero te tiraba. O cuando Jesús estaba ahí en medio de la gente y decía, yo sé que entre ustedes están claudicando en dos pensamientos o tienen ideas raras en el corazón. ¿Por qué piensan esto? ¿Qué decía Jesús? Lo sacaba a la luz, hermano. A veces mucha gente dice, ay, pastor, usted está usando la Biblia para tirarme palos a mí. Claro que sí. Claro que sí. Porque para eso es. El altar es ¿para qué? Para confrontarnos, para corregirnos. Ay, pastor, pero dígalo de otra manera. Si quiere que usemos la Biblia correctamente, ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, cuando un hermano genere una o dos veces división, expúlsalo. Y si está en pecado, levántalo en medio de la iglesia y que toda la iglesia sepa que está en pecado. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere ser el primero? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere que lo traemos acá y le exponemos todos los pecados para que toda la gente sepa? Dice, para que los demás teman. Gloria a Dios que no hacemos eso, hermano. ¿Se da cuenta? Si no sabemos usar la palabra de Dios y si no conocemos la Biblia, y ¿sabe qué, mi hermano? Hay mucha gente que puede decir, yo conozco a Dios. A mí Dios me habla, a mí Dios me muestra, a mí Dios me dijo. Yo no conozco a Dios, yo conozco su palabra. Y todo lo que dicen, a mí Dios me muestra, a mí Dios me habló, se los digo acá públicamente, con la Biblia, es mentira. Que me venga a contradecírmelo quien me lo venga a contradecir.
Porque Dios no se mueve de esa manera. Porque si tú no conoces primero la Biblia, Dios no te puede hablar. Porque primero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque para eso Dios te habla a través de la palabra. No, a mí Dios me habló en sueño. Hermano, ¿cómo te puede hablar Dios en sueño? ¿Te comiste un puchero ayer? Una sopa con 3 kilos de grasa así y Dios me habló. Soñaste con Dios, con dragones, con dinosaurios. Dios no habla así. Amén. Y la gente dice, ay, no, Dios me mostró, No, mi hermano. Somos muy místicos.